Isabel Trujillo y el día de hoy les voy a hablar sobre el hueso frontal. Bueno, pues este de aquí tenemos la cara anterior del hueso y empezamos con la espina nasal del frontal, que es este salidito de aquí. Este se articula con los huesos de la nariz. Seguido a esto tenemos esta sutura de aquí, que es la escotadura nasal del frontal. Esta se articula con los huesos de la nariz y con la rama ascendente del maxilar. Como siguiente punto tenemos la sutura metópica, que claramente no se ve, pero se señala por aquí. Esta sutura se cierra aproximadamente entre 0 hasta los 3 años de edad de un niño. Como cuarto punto tenemos la glabela o la eminencia frontal media, que se encuentra por aquí, que es a nivel del entrecejo. Y también tenemos las eminencias frontales, que son estos saliditos que se encuentran aquí. Son más prominentes dentro de las mujeres que en los hombres. Bueno, también tenemos lo que es el arco supraorbitario, que se encuentra por aquí. Va por encima de la órbita, consta de dos apófisis, las orbitarias internas y las orbitarias externas, o también conocidas como cigomáticos, y dos escotaduras. También tenemos lo que es la escotadura o agujero supraorbitario, que es este que se encuentra aquí. Este da paso a la vena y a la arteria supraorbitaria y al nervio frontal externo. También tenemos los arcos supraciliares, están por encima de los arcos supraorbitarios, que son los que se encuentran por esta parte de aquí. Y también tenemos las orbitarias internas, se encuentran en la parte lateral de la escotadura, estas partecitas de aquí. También tenemos lo que es el cigomático o apófisis cigomática del hueso frontal, que son estos que se encuentran en la parte lateral. Y también tenemos la cresta lateral o línea temporal del frontal, que es esta de aquí. También tenemos lo que es la carilla frontal del frontal, es triangular, esta se encuentra aquí. Esto hace la formación de la fosa temporal. Haciendo referencia a la cara posterior del hueso, que es esta parte de aquí, tenemos como punto 1 la cresta frontal, es esta que sale por aquí. Esta se dirige al surco sagital, y como punto 2 tenemos el surco sagital, que está en la parte superior, como se puede demostrar aquí. Haciendo referencia a lo que es la cara inferior del hueso frontal, que la podemos observar así, tenemos las fosas orbitales o orbiculares, que son el techo de las cavidades orbiculares, que son las que se encuentran aquí. También tenemos la escama etmoidal, que tiene forma de herradura, es esta que se encuentra aquí. Tenemos también el borde nasal y la espina nasal, que ya les había mencionado anteriormente, pero se encuentran en estas partecitas de aquí y aquí. Y también tenemos las etmiceldas etmoidales, que son las que se unen con el hueso etmoides, que son las que se encuentran en estos agujeritos de aquí. Bueno, como último punto, y no menos importante que los demás, tenemos en la parte posterior del hueso frontal esta sutura, que es la sutura bregmática. Pues esta sutura se la considera así porque al unirse con los huesos parietales forma lo que es el punto. Buenos días, doctora. Mi nombre es Miguel Estacio y yo le voy a explicar acerca del hueso esfenoides. El hueso esfenoides tiene una forma de mariposa con las alas abiertas y se le puede indicar así, se la puede ubicar así en su cara anterior. Aquí encontramos los senos esfenoidales, la ala menor, la ala mayor, el agujero oval, el agujero oval. También encontramos aquí lo que es los forámenes ópticos, las apófisis pterigoides, la lámina pterigoide medial, el foramen redondo y ya. Ahora vamos a ir con la parte superior. En la parte superior podemos encontrar lo que es, sí, ahí. Encontramos esta parte de aquí, que es el proceso etmoidal. Esta parte de aquí es el yugo esfenoidal.
Aquí está el ala menor, el ala mayor, el tubérculo de la silla, el agujero oval y ya. Ahora vamos con la cara inferior. Ahora, en su cara inferior nos podemos encontrar aún con la lámina medial, con la ala, con la apófisis pterygoidea. Podemos encontrar aquí también lo que es la cresta esfenoidal, el pico esfenoides. También acá está la cara temporal, el tubérculo esfenoidal y la cara temporocigomática. Aquí está la espina del hueso esfenoides y la apófisis vaginal. Ahora nos vamos a ir a una vista posterior. En la vista posterior podemos encontrar lo que son aún las alas menores, la cara cerebral, también aquí está el tubérculo de la silla y aquí está la silla. La silla turca aquí, en esta de aquí, tiene una fosa hipofisiaria donde se sienta la glándula hipofisiaria y es lo único que podemos encontrar. También está aquí el agujero oval. Ya, con eso terminamos las 4 caras del esfenoides. Gracias. O el de afirmación. En este cóndilo también vamos a encontrar la apófisis yugular, que está en contacto con el hueso temporal. Esta se forma también cuando se une con el foramen yugular. La porción interna del hueso occipital es una superficie cóncava y está dividida en 4 fosas. Tenemos la fosa transversal. La transversal está seguida por el surco transverso y tenemos la segunda, que es la fosa longitudinal, que está seguida por el surco sagital. En esta también podemos ver en la cara externa tenemos la protuberancia de la cresta occipital, tenemos la línea nucal inferior y la línea nucal inferior. En estas también tenemos los cóndilos occipitales y también el conducto occipital. También tenemos el foramen mango, que es el agujero más grande de estas partes, y en este pasa normalmente una membrana. También tenemos el cuerpo de este. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Wilder Mora y vengo a hablarles sobre el hueso temporal. Tenemos que el hueso temporal es un hueso par, es decir, se ubica en la parte izquierda y derecha del cráneo. Tenemos también que es un hueso plano y que cuenta con 2 caras, la cara externa y la cara interna. Hablando de una vista interna, tenemos que el hueso temporal se constituye de 3 porciones: la porción mastoidea, la porción petrosa y la porción escamosa. Hablando de la porción escamosa, tenemos que en ella hay unos surcos en donde se van a insertar los senos vasculares, que son muy importantes. También tenemos que se encuentra en la parte inferior de la porción escamosa la cavidad glenoidea interna, que también es muy importante. Por último, tenemos que en la parte escamosa, en la porción escamosa, encontramos lo que es la sutura escamosa, que une al hueso temporal con el hueso parietal. Hablando un poco ahora de la porción petrosa, tenemos que en esta se encuentra el conducto auditivo interno y que también inferior a esta porción se va a encontrar la apófisis estiloide. Por último, tenemos a la porción mastoidea. Esta porción se va a constituir por un agujero mastoideo y esta porción es una de las 3 porciones de la parte interna. Ahora, hablando desde una vista externa, tenemos que se constituye por una porción escamosa y una porción mastoidea. En la porción escamosa podemos encontrar de igual manera la sutura escamosa y la apófisis cigomática, que está constituida por un tubérculo cigomático, apófisis cigomática y que unidas al hueso frontal del cráneo van a constituir el arco cigomático. De igual manera tenemos el conducto auditivo externo y inferior a este se va a encontrar en la apófisis estiloides. Por último, en la porción mastoidea vamos a encontrar lo que es la escotadura mastoidea. Muchas gracias. Mi nombre es Karen Monala y les voy a hablar sobre el hueso temporal.
El hueso temporal es un hueso par, es plano, se encuentra en la parte izquierda y derecha del cráneo, tiene una vista externa y una vista interna. En la vista interna podemos observar la porción escamosa, porción petrosa y porción mastoide. La porción escamosa vemos que es delgada y plana, en la cual hay surcos por los que pasan los senos vasculares. En la porción petrosa podemos ver que en la parte superior está la inguinal cuarta. También en la parte inferior encontramos el apófisis estiloide, encontramos el conducto auditivo interno. En la porción mastoide encontramos el agujero mastoideo. Ya. En la parte externa podemos ver que en la porción escamosa se encuentra el tubérculo cigomático, que contiene una apófisis cigomática que se une con el hueso frontal y juntos forman el arco cigomático. Encontramos también el orificio auditivo externo. Podemos ver que tiene una sutura escamosa y una sutura lamboidea. La sutura escamosa une el hueso temporal con el hueso parietal y la sutura lamboidea une el hueso temporal con el hueso occipital. Podemos mirar que también se ve en la parte inferior la apófisis estiloidea. Podemos ver que en la parte mastoidea se encuentra la escotadura mastoidea. Buenos días, soy Miguel Segovia y a continuación les voy a hablar sobre el hueso etmoides, el cual es un hueso cuadrilátero que está en la parte medial de nuestro neurocráneo y se articula con los siguientes huesos. Se articula con el frontal en la espina nasal, con la cresta galli. Hacia inferior de esta cresta podemos encontrar la lámina perpendicular, la cual en conjunto con el vómer forman parte del tabique nasal, el cual divide nuestra fosa nasal en dos mitades, izquierda y derecha. También podemos observar los cornetes nasales, superior y medio. Hacia el lateral podemos observar esta parte lisa, la cual forma parte de la vista medial de las fosas orbitales. Hacia superior podemos encontrar igualmente, tomando en referencia a crista galli, hacia los lados podemos observar estos tres forámenes que se conocen como hemiceldillas. Las dos hemiceldillas de adelante serían las hemiceldillas frontales, le siguen las hemiceldillas etmoidales y hacia posterior tenemos las hemiceldillas esfenoidales, las cuales se articulan con el hueso esfenoides respectivamente. También en la mitad podemos encontrar la lámina cribosa o lámina horizontal, la cual se encuentra perforada y en esas perforaciones respectivamente pasan el paquete de filetes nerviosos olfatorios del primer par craneal, el cual nos da el sentido del olfato. Hacia posterior podemos observar también las hemiceldillas y tenemos los laberintos etmoidales, los cuales son recubiertos por hueso compacto, y hacia inferior podemos tener una mejor vista de los huesos de los cornetes nasales y consecuentemente también a la lámina perpendicular. Gracias. A continuación también hablaré sobre el hueso palatino, el cual forma parte del paladar duro de nuestro organismo. En su vista anterior podemos observar la apófisis piramidal. Este hueso se articula anteriormente con el maxilar, posteriormente con el esfenoides, y aquí tenemos la apófisis esfenoidea, con la cual se articula con el hueso que ya mencioné. Aquí tenemos la escotadura esfenoidal, también la apófisis frontal, y en la parte inferior podemos darnos cuenta que es una lámina horizontal, la cual tiene una apariencia rugosa y es lo que le da la apariencia del paladar duro. También podemos encontrar en su cara medial formando la hendidura con la cual se va a articular con la apófisis pterigoides del esfenoides. Eso sería todo sobre este hueso. Ahora voy a hablar sobre el hueso nasal. Consta de dos caras, una interna
y externa, y 4 bordes: superior, inferior, medial y lateral. La cara externa es convexa y está cubierta por los músculos del prócer y el nasal, mientras que la cara interna es cóncava. Con un surco longitudinal para el nervio esfenoidal anterior, el borde superior se conecta con la parte nasal del hueso frontal. Esto forma lo que es la sutura frontonasal. Estos huesos de forma lateral se articulan con el proceso frontal del hueso maxilar mediante la sutura maxilar. Su borde inferior se adhiere al cartílago lateral de la nariz y el borde medial se articula con su contraparte lateral de esta forma y contribuye así formando el tabique nasal de esta forma. Se conecta con las estructuras de la espina nasal del hueso frontal y la lámina perpendicular. El hueso etmoides se le conecta con las estructuras de la espina nasal del hueso frontal y la lámina perpendicular, el hueso etmoides y el cartílago del tabique nasal. Y eso es todo. Gracias. Mi nombre es Karen Yolanda y les voy a hablar sobre el gómez. El gómez es un hueso que contribuye a la formación de las fosas nasales. Podemos ver que tiene una parte posterior, una parte inferior, una parte anterior, un surco. Si lo miramos desde la vista superior, podemos ver que tiene las alas del gómez y el canal. El gómez por la parte superior se articula con el hueso esfenoides. Por el borde inferior se articula con los maxilares y el palatino. Y por el borde anterior se articula con la lámina perpendicular del hueso etmoides y cartílago del tabique nasal. Buenos días, mi nombre es Alejandra Vaca. Hoy les voy a hablar sobre el hueso lagrimal, el cual tiene 2 caras y 4 bordes. Este está ubicado posterior a la apófisis frontal del maxilar y una de sus caras sería la lateral. En la lateral está formada por el conducto está formada inferiormente con el conducto nasolacrimal, y en la cara medial tiene una cresta. Esta cresta lagrimal tiene depreciación y está posterior a la cara lateral. También está en el borde superior, el cual se articula con la apófisis orbitaria medial, y también tenemos del hueso frontal, y también tenemos el borde inferior, el cual se articula con la apófisis lagrimal del cornete nasal inferior. También tenemos la apófisis, el borde posterior, que se articula con la lámina orbitaria del hueso estenoides y con el cornete lagrimal del maxilar. También tenemos el borde anterior, el cual se articula con anterior y posterior, que se articula con la apófisis frontal maxilar y el labio anterior del surco lagrimal del hueso. Eso sería todo por el hueso lagrimal. Listo. También tenemos lo que son los bordes en la parte anterior superior. Forma parte del borde orbitario, conecta con el borde orbitario. Tenemos también la antero-inferior, que se articula con el maxilar antero-inferior. También tenemos la parte postero-superior, que da comienzo con la línea temporal y abajo con el borde superior del arco cigomático. Y también tenemos lo que es la parte postero-inferior, que es esta de aquí. Esta permite la unión con su borde áspero al macetero y sigue con el arco también cigomático. A continuación voy a hablar del maxilar, que es un hueso que se ubica en la parte superior de la mandíbula. En este encontramos el cuerpo del maxilar, una apófisis alveolar que contiene los conductos alveolares que sostienen los dientes. También encontramos
una apófisis frontal, una apófisis cigomática y también la espina nasal anterior. Desde una vista medial encontramos el paladar duro, seguimos viendo la apófisis frontal y encontramos un conducto y foramen infraorbitario. Desde una vista posterior encontramos una tuberosidad del maxilar, una fisura orbitaria inferior. Continuando con huesos del cráneo, tenemos huesos del viscerocráneo, específicamente la mandíbula. La mandíbula es el único hueso del cráneo que posee diartrosis, es decir, que posee movilidad. Y voy a empezar hablando de las partes desde una vista anterior. En una vista anterior tenemos lo que es el tubérculo mandibular ubicado en la línea media, y a los laterales de este se van a encontrar los forámenes mentonianos. Siguiendo esto está el cuerpo de la mandíbula y al lado de esto el ángulo. Superior al ángulo tenemos la apófisis coronoides, y los cóndilos. Cabe recalcar aquí que los cóndilos se insertan en el hueso temporal, específicamente en la cavidad glenoidea, y con esto crean la articulación temporomandibular, que es la que brinda movilidad a la mandíbula. Desde una vista lateral tenemos nuevamente el tubérculo mandibular y el tubérculo mentoniano y el foramen mentoniano. El ángulo de la mandíbula, la apófisis coronoides y la escotadura sigmoidea. Y al lado de la escotadura sigmoidea el cóndilo. Abajito del cóndilo, el cuello del cóndilo. De igual manera, tanto en la vista anterior como lateral, tenemos la cavidad alveolar, donde se encuentran los alvéolos, y dentro de los alvéolos, y en los alvéolos se insertan las raíces de los dientes. Ahora, desde una vista posterior tenemos los cóndilos, la apófisis coronoides, tenemos el foramen mandibular ubicado en la parte interna, tenemos la línea miloidea, tenemos en la parte inferior medial de la mandíbula desde una vista posterior la fosita digástrica, y superior a esta la espina mentoniana. Gracias.